De este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, muy suavecito, muy bonito este tema de Marvel. ¿Cómo me hace falta? No lo había escuchado, lo estoy escuchando hasta ahora y Tema muy bueno. el tema suena muy bien y además la voz de ella suena bastante bien. Bueno, con este tema iniciamos nuestra edición del día de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a todos ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración en el mundo. Lo hacemos con mucho cariño desde acá, desde el 1400 o el 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia, irradiando desde acá, desde Cúcuta, para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que nos sigue a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Saludar en el Control Master al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y hay muchas informaciones durante el día de hoy, pero vamos a empezar con la que es quizás la más importante para toda la migración venezolana en Colombia. Y se trata de que en la noche de ayer, después de las 7 de la noche, salió publicada la resolución en donde se establecen las condiciones y la operatividad del Estatuto Temporal de Protección. ¿Esto qué significa? Las reglas de juego ya están claras. Ya se sabe, por ejemplo, qué documentos va a aceptar Migración Colombia y qué documentos no va a aceptar para lograr demostrar los irregulares, los venezolanos que estaban en condición irregular, lograr demostrar que estaban antes del 31 de enero pasado aquí en Colombia, que es el rango que abarca el estatuto. O sea, si usted estaba antes del 31 de enero en Colombia, a pesar de su condición irregular, puede opcionar al Estatuto de Protección Temporal y esto le da ya legalidad en territorio colombiano. Ese es uno de los apartes. Además, el reglamento establece cuáles son los mecanismos, los lapsos exactos, y debemos recordarles que el próximo 5 de mayo de la próxima semana empieza el proceso de inscripción en la primera fase de implementación del estatuto. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, a través de el sistema web de Migración Colombia, usted podrá llenar unos datos, unas planillas, una información requerida por esta gente, por la gente de Migración Colombia, para poder iniciar la primera fase del proceso de obtención del documento del Estatuto de Protección Temporal. Es algo que de verdad impacta a la población venezolana, a más de 1 millón de venezolanos que se encuentran en condición irregular y al resto que se encuentran en condición regular en Colombia. Casi 2 millones de migrantes venezolanos se encuentran actualmente en territorio colombiano y ellos son el objetivo de este estatuto. Entonces, esta es la noticia más importante. Y en esa primera parte tienen que iniciarlo y realizar esa actividad a partir del 5, es en la plataforma. No busquen otros mecanismos, claro, porque es a través de la plataforma. Ni mucho menos acepte a aquellos que están esos ofreciendo intermediarios, ¿no?, servicios de intermediación por algo que es gratuito. O sea, mucha gente está cayendo estafada. Incluso en la ciudad de Caracas y en otras regiones de Venezuela se está ofreciendo mecanismos para que la gente reciba el estatuto. Y esto no puede ser así porque hay que demostrar que se encontraba en Colombia antes del 31 de enero y con causas muy específicas, con elementos muy específicos. Pero eso vamos a estar conversando en el próximo bloque con Iván Durán, quien es representante de B Noticias y que también va a conversar con nosotros como representante de la plataforma de venezolanos aquí en territorio colombiano. Entonces vamos a tener esa información. Pero esta es, desde nuestro punto de vista, la noticia más importante para la migración de venezolanos en Colombia. Y localizan una aeronave con 120 panelas de presunta cocaína y capturan a 2 extranjeros. El carabobeño indica que una avioneta siniestrada con 120 panelas presuntamente de cocaína pues fue localizada este miércoles en playas del sector oriental en el estado Falcón. Así lo informó
el vicealmirante Eduard Centeno Más, comandante de la SODI Falcón, conjunto a la Guardia Bolivariana, a Miguel Morales Miranda, secretario de Seguridad Ciudadana, y al GNB Nilton Cobo Morillo, comandante del comando de la zona número 13 de Falcón. El hallazgo se produjo en el sector Boca Ricoa del municipio Piritú. Esta localización de esta aeronave pues muestra que llevaba esas 120 panelas presuntamente de cocaína. Bueno, y a cuentagotas, poco a poco, casi de manera forzosa, el ministro de la Defensa de Venezuela, Padrino López, reconoció la muerte de 8 militares venezolanos hasta el momento, de producto de esta emboscada que vivieron las tropas élite de Venezuela en el sector La Capilla, en La Victoria, Estado Apure. La FARC, la disidencia de la FARC es la responsable de estas acciones y generó esta cantidad de muertos, aunque se afirma de manera extraoficial y por diversas fuentes que la cantidad no fue 8, sino 12. Y estos otros 4 todavía estarían aún por identificar. Pero tratando de dosificar, digamos, la noticia, el gobierno de Nicolás Maduro ha intentado pues mantenerse, digamos, de una manera discreta sobre ese tema. Y fíjense ustedes cómo ha molestado esta situación y cómo ha molestado también que ayer se le dieron honores, altísimos honores, a Aristóbulo Istúriz, el fallecido ministro de Educación, y cómo se ha pasado por debajo de la mesa la muerte de estos militares venezolanos, producto de una acción totalmente errada e inconsistente por parte del Estado venezolano. Ahora bien, en breve comunicado, en un breve aviso de obituario, en la página web del ministerio, Padrino ofreció los nombres de los 8 uniformados, pero no dio ningún detalle sobre lo ocurrido, es decir, silencio total. No se comentó nada, no se dijo nada, no se va a investigar nada, y evidentemente en unas condiciones como esta, pues estos muertos, soldados, militares venezolanos pasarán por debajo de la mesa. Pasarán al olvido. Más, por parte del Estado venezolano encabezado por Maduro, esto es un tema ya olvidado y no se va a analizar las circunstancias que rodearon este hecho como lo han realizado en otras oportunidades. Pero si se reconoce estos 8 fallecidos, más los 8 que han muerto anteriormente, ya van 16 militares venezolanos fallecidos en una operación en menos de un mes, en donde se reconoce de alguna manera alguna incapacidad técnica de la Fuerza Armada venezolana para poder enfrentar a un grupo tan curtido como la FARC en esta materia de acciones guerrilleras. Pero hemos tenido acceso a un audio de conversaciones por parte de algunos de los comandos que no estaban en la operación, pero que estaban en la base militar de La Victoria. Allí ellos se comunicaron con sus familiares transmitiéndoles noticias de calma, de tranquilidad, porque ya ellos no estaban en el operativo. Sin embargo, no dejan de expresar su molestia y su dolor frente a las circunstancias, y hay algunas informaciones allí interesantes. Entonces vamos a escuchar 2 audios. Uno en donde un comando describe lo que pasó allí en la capilla, en La Victoria, Estado Apure, y otro comenta su malestar sobre la situación. Pero vamos a escuchar y después seguimos comentando esta noticia. Queridos, estos son bajas, hermano. Están confirmando aproximadamente 35 bajas, marico. Y aquí está la gente, marico, desmoralizada, los comandantes resteados, los coroneles llorando. Una mierda, lo que está mierda. Para salir de allá llegaron a una finca, vieron un niño, mataron al niño, empezaron a salir guerrilleros. Pero por aquí no, se replegaron. Llegaron a otra finca, secuestraron al loco, le agarraron un caballo y el loco los guió hasta otra finca más donde había un carro. Ahí secuestraron a la gente de esa finca y fue que los dejó aquí en La Victoria. Y aquí en La Victoria los apoyó el CONAS y vaina y los trajo para acá, pues. Así fue que lograron salir. Tuvieron hora y media caminando detrás del caballo para poder llegar a la otra finca y hora y media en carro para llegar aquí. Estaban a 18 kilómetros en carretera y vaina. Loco dice que iban corriendo con el grupo. Ponte con 5, con 4.
hacia un objetivo y adelantaba uno, y cuando llegaban al objetivo, cuando veían, ese loco le habían ya volado la cabeza, ¿no? Y verga, tenían que moverse de ahí, estaba el Franco esperándolo. Y llegaban a otro punto y encontraban un herido, y cuando arreglaban a ese, llegaba otro más herido más allá, y después encontraban a otro por allá muerto también que le volaron la cabeza, puros tiros certeros en la nariz, en los pómulos. Sí, mi hermano, verga, usted no sabe la impotencia que tenemos todos aquí en el batallón, yo. Aquí todo el destacamento de Guri, el que lo está comandando es el niño. Y mira, aquí todo el mundo anda con el corazón partido, jefe. Tremenda rechera de esa vaina como los muchachos cayeron. Los metieron en una vaina muerte que estaba rodeado de puros campamentos y ellos no sabían. Invirtieron una coordenada, cayó el helicóptero y los emboscaron como 300 tipos. Los bichos trataron de mantener el fuego ahí, de mantener las posiciones. Lo que va, era mucha gente, como 300 carajos, me hice corredor. Se replegaron, ahí perdieron armamento, cayeron tipos, cayeron muchachos ahí, vaina. Pero cada quien se fue por su lado, me imagino que fue el instinto de supervivencia y que lo desorganizaron con puras armas de apoyo. Llegó corredor con un agente, después llegó un teniente del Guayabo con 4 sargentos de la Armada. Mi comandante Beaumont está escondido en una finca esperando que los rescaten. La muerte de los muchachos, todavía hay cuerpos que supuestamente llegaron, la FARC lo mandó a Guadualito sin ojo y sin lengua, me imagino que los torturaron. Gallina Negra estaba atrincherado con 7 heridos y me imagino que resistió con valor hasta que se encontró con los tipos me imagino que lo estaban rastreando a Gallina Negra con los 7 heridos que él cargaba y trató de resistir con valor y murió ahí en combate, es lo que uno sabe, lo que yo pienso pues. Pero tremenda rechera de pana, ¿hasta cuándo van a seguir matando los comandos, jefe? Mala planificación, mala todo. Uno le dice que bombardeen antes que los comandos entren, pero no hacen caso, dicen que no sé, que eso no es así. Bueno, estos son testimonios tomados de comunicaciones entre comandos que estaban en la base de La Victoria y que le estaban comentando a terceros lo que había sucedido ese fin de semana. Con torturas donde no se han pronunciado todavía para nada el gobierno. Has dicho esto. Fíjate que la primera imagen que tenían era que todos habían muerto. Sí. Que todos habían muerto. Después la imagen fue cambiando cuando fueron llegando los heridos. Pero hay varios elementos de esta información que me llaman la atención. El primero es que en su huida desesperada, algunos de los comandos se metían a las fincas, a las unidades de producción que encontraban en el camino, y en una de esas acciones, me imagino que por la situación de estrés que estaban viviendo, dispararon y aparentemente mataron a un niño. Eso es lo que dice allí esta persona. Después en la acción siguieron adelante, como no encontraron cómo trasladarse, siguieron adelante y secuestraron a un campesino para que el campesino los llevara hasta donde había un vehículo. Y en ese vehículo es que logran llegar a La Victoria, y de ahí de La Victoria el CONAS los rescata y se los traslada hasta Guadualito. Esa es la primera versión. Y la segunda versión, encontramos como elemento importante el hecho de que allí se comenta la rabia, la impotencia, la ira que causó esta operación mal planificada, porque ellos desde un principio le habían dicho bombardeen primero y después caemos los comandos. Y los jefes de turno, los comandantes de turno, no tomaron en cuenta esa observación y los sembraron en un nido de guerrilleros, porque eso es lo que describe. Estaban prácticamente rodeados de zona de campamento de la guerrilla, y ellos llegan a una trampa sin inteligencia, sin las mínimas medidas de protección. Eso fueron los conejillos de India, ¿no? Llegar hasta ahí directamente, sí. Porque llevarlos hasta ahí fue llevarlos al matadero. Claro, o sea, eso es lo que describen en este comentario ambos operativos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Poco a poco va saliendo la verdad de lo que ocurrió allí. Poco a poco vamos conociendo detalles, vamos conociendo información, vamos conociendo detalles de carácter que
quiere tapar, ocultar, olvidar, sepultar el gobierno de Nicolás Maduro, porque demuestra que tal como lo han hecho en el resto de las actividades del país, esta presencia del chavismo en la Fuerza Armada Nacional ha destruido la organicidad del sistema, ha dañado profundamente la estrategia, ha influido y ha convertido a los militares en políticos más que en militares. Y esto se está viendo en este momento en donde se necesitan militares, no se necesitan políticos, no se necesita gente que persiga civiles, se necesita gente que accione con contundencia y que defienda lo que ayer muy a bocajarro dijo Padrino López, la soberanía nacional. Pero perdóname, Padrino, si has convivido con la guerrilla colombiana durante tantos años, ahora vienes a hablar de soberanía nacional. Que esa soberanía se perdió, la entregaron. La entregaron. Entregaron la soberanía. Lo más triste del caso es eso. No es que la perdieron. Es que luchando. la entregaron. La entregaron. La entregaron así, en bandeja de plata. Y ahora están viendo las consecuencias de de todas esas decisiones, como también están viviendo las consecuencias de sus decisiones en la Cota 905, como está ocurriendo en otras ciudades de Venezuela, en donde ahora los líderes de las megabandas pidiendo que el 6CPC negocie con ellos condiciones. Que les den cita específica, ¿no? Que o sea, les den una silla especial para poder llegar a acuerdos. Esta es la situación de la Venezuela chavista, de la Venezuela madurista, una Venezuela entregada y arrodillada a los irregulares, a los malandros, a la gente negativa. Esa es la Venezuela que el chavismo ha traído hasta este momento. Y es la Venezuela que algunos quieren reeditar en otras partes del mundo. Y Guanipa dice que Nicolás Maduro pues ha utilizado a las FARC para involucrarse en el conflicto interno de las FARC. La oposición venezolana denunció este jueves la implicación del gobierno chavista en el conflicto interno de la guerrilla colombiana de las FARC que se desarrolla en la frontera entre ambos países e insistió en el peligro que supone que esté pues en el poder, no solo para Venezuela sino para toda la región. Según la oposición venezolana, Maduro da apoyo al grupo de la guerrilla de las FARC liderado por Jesús Santrich, que se enfrenta a otras disidencias del grupo y que tiene como escenario el territorio fronterizo entre Venezuela y Colombia, donde los combates pues han sido recrudecidos desde el mes de marzo y llegan hasta las diferentes poblaciones. Este representante de la oposición que ha visitado la zona denunció la situación violenta en la que se vive en esa frontera con decenas de militares muertos. No hay una cifra oficial. Familias masacradas y la huida de más de 6.000 venezolanos hacia Colombia. Guanipa afirmó que desde la época de Hugo Chávez la guerrilla colombiana ha utilizado el territorio venezolano para delinquir, armarse y planificar ataques a la estabilidad y a la paz de Colombia como absoluta libertad y total impunidad, pero ahora se ha dado a un paso más. Bueno, y otro récord al cual nos ha llevado el gobierno madurista en Venezuela. De acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional, la tasa de desempleo en Venezuela es de 58,3% en 2020 y lo que va del 2021, lo que representa la cifra más alta de desempleo en el mundo. Esta es la cifra más alta de desempleo en el mundo. Ya no solamente somos el país con la más alta hiperinflación del mundo, casi somos el primero en tiempo en cuanto a recesión. Ya llevamos 7 años en recesión. No solamente somos los primeros en criminalidad y delincuencia de América del Sur, sino que también ahora, gracias, y hay que hacerle honores al gobierno madurista y al gobierno chavista en general, gracias a todos ellos, Venezuela es el país con mayor índice de desempleo y mayor índice de migrantes forzosos del mundo. Ya superamos a Siria, ya eso es decir mucho. Un país que está en guerra, arrasado en guerra como Siria, y ya Venezuela se le ha acercado y está superando en la cifra de migrantes forzosos. Y 10 funcionarios de PDVSA pues fueron detenidos tras ser acusados de desviar el combustible. Estos 10 funcionarios de PDVSA fueron detenidos tras ser acusados presuntamente de desviar combustible en una placa ubicada en Maracaibo, en el estado Zulia.
Saad indicó que dicha investigación se realiza tras una denuncia interpuesta por el gerente de Seguridad Integral de Operaciones y Mercado Internacional y Comercio y Suministro. Según Saad, este desvío afectó el despacho de combustible en 4 estados: Zulia, Mérida, Trujillo y el Táchira. Se constató una pérdida de aproximadamente 1.931.373 litros de gasolina premium, y además pues se enfatiza en que ellos se les imputan estos cargos de contrabando agravado, peculado doloroso, terrorismo y asociación. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en la onda suavecita durante la tarde de hoy en este programa. La tomaste hoy suave con ese clima tan delicioso que tenemos en Cúcuta, ¿no? Claro, ha llovido intensamente en la ciudad y la ciudad está muy fresca, muy deliciosa. Si no te vuelvo a ver, el tema de Santiago Cruz, con ese tema iniciamos este segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y tenemos en línea telefónica un invitado. ¿A quién tenemos, Alan? Tenemos a Iván Durán. Él es el director del portal de noticias Venoticias aquí en Colombia. Y con él vamos a conversar sobre el Estatuto Temporal de Protección a Venezolanos. Anoche pues se publicó la resolución definitiva de este estatuto. Y bueno, Iván es una persona que conoce ampliamente este tema, y con él pues queríamos aclarar algunas dudas y algunos conceptos. Buenas tardes, Iván, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Hola muchachos, complacido de estar con ustedes en este momento. Saludos para todos los radioescuchas, toda la audiencia que sigue el programa, que sigue el trabajo arduo que también conocemos que realizan ustedes con la población venezolana en esta zona del país. Saludo para mi tierra querida de Cúcuta, que sepan que los quiero mucho y que los extraño y que ojalá pronto podamos volver por allá. Bueno, Iván, ¿qué has encontrado en la revisión del estatuto? ¿Cuáles son los elementos fundamentales que tendrán los venezolanos que cumplir para poder acceder a este beneficio? Ok, primordialmente, como se ha venido hablando desde hace rato, van a poder acceder a este nuevo estatuto temporal de protección para venezolanos los 3 grupos poblacionales que se han venido socializando desde hace rato. ¿Okay? En primer lugar, todos los ciudadanos venezolanos que sean portadores de permisos especiales de permanencia, salvoconducto de permanencia, el permiso especial de permanencia inclusive en cualquiera de sus versiones de entrega, ¿okay? En cualquiera de sus fases, incluyendo permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, PEP militar, el PEP RAM, el PEP normal, ¿okay? Eso como primera medida. Segundo, todas aquellas personas que estén irregulares en Colombia van a poder acceder también a este nuevo estatuto temporal de protección presentando una prueba, algo que han denominado como prueba sumaria. Dentro del trabajo que venimos haciendo vamos a explicar un poco más de lo que significan o cuáles son algunos de estos ejemplos de documentos de prueba sumaria que se pueden presentar como prueba sumaria para sustentar la permanencia en Colombia antes del 31 de enero del año 2021. Eso como segundo lugar. Y en tercer lugar, aquellas personas que entren de manera regular a Colombia por puesto fronterizo, sea terrestre, marítimo o aéreo. Pero aquí hay una acotación muy importante, Alan, y es recordar que sigue vigente la emergencia sanitaria, el decreto de emergencia sanitaria en Colombia. Por tanto, los pasos terrestres y fluviales entre Venezuela y Colombia están cerrados, y es un llamado, por favor, a que nuestra población no utilice estos pasos irregulares para tránsito binacional, primero por el peligro al que se exponen, y segundo porque inmediatamente quedan por fuera de este beneficio de este nuevo estatuto temporal de protección. Entonces, esos 3 grupos poblacionales son los que inicialmente van a poder acceder a este nuevo estatuto temporal y esta nueva medida de protección que ha dispuesto el gobierno del presidente Duque en favor de atender de manera humanitaria y entregar una especie de estatus de protección internacional a la población migrante, que ya sabemos cuál es claramente su situación. Iván, tenemos una pregunta de un cibernauta. Él está radicado en Cúcuta desde hace más o menos unos 4 o 5 años, pero donde está laborando, a él no le dan la colilla de pago, sino que les hacen firmar un recibo, pero no le dan copia de eso. ¿Cómo hace él o cómo hacen ellos? Porque son varios los venezolanos que están en esa condición, en esa misma empresa,
¿Cómo hacen ellos para tener el documento que certifique que ellos tienen ese tiempo de estar laborando acá y poder acceder a este permiso? Ok, bueno, yo creo que es importante primero, de una manera conciliadora, recordar que la Constitución de Colombia, según el artículo 100, también indica que la población, los extranjeros en Colombia gozarán de los mismos derechos y deberes que los ciudadanos colombianos en el país. Entonces, en función de ello, también pueden hacer una solicitud respetuosa frente a su patrón en decirle, mire, a fin de poder sustentar mi permanencia en este país y poder ser beneficiario de este nuevo estatus de protección que otorga el gobierno colombiano, solicito amablemente que por favor pueda entregarme un documento que sustente que yo me encuentro en Colombia. Entonces, estas colillas de pago, por ejemplo, pueden servirles como unas pruebas que pueden sustentar, pero ojo con un dato, ¿ok? Es preferible, es muy preferible que pequemos por exceso a quedarnos por deceso, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un documento privado, de algún ente privado en Colombia, una empresa, un colegio privado, una clínica privada, yo puedo pasar por notaría esos documentos para que tengan respaldo, para que adquieran una especie de respaldo o de peso que pueda sustentar esa permanencia y que en este caso el funcionario de Migración Colombia, en su actitud discrecional, tenga a bien recibirlo como una prueba y validarlo como una prueba, ¿ok? Lo que no se necesita pasar por notaría, por ejemplo, para darle este peso o este respaldo, son todos aquellos documentos que son emitidos por instituciones públicas en Colombia, ¿ok? Entonces, en primera parte, siempre apelemos a la conciliación, al respeto, pidámosle encarecidamente, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque sabemos que hay muchas personas también que a fin de, digamos que de abaratar costos en temas de pagos a ciudadanos venezolanos por temas de que es más económico o de que es más barato contratarlos o algo, muchas veces se tienen este tipo de relaciones insanas desde el punto de vista laboral, y esto también es penado por la ley. Esto también es sancionado no solamente por Migración Colombia, sino también por el Ministerio de Trabajo. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, que tienen empleados venezolanos, les invitamos a que por favor identifiquen que usted lo que tiene en su empresa no es un animalito de trabajo, no es un burro de trabajo, es una persona, es un ser humano que es sujeto de derechos y que es cumplidor de deberes. ¿Ok? Y en función de eso, él también tiene derecho de tener su regularización, su documento regular en Colombia que le permita poder a él garantizar sus derechos. Usted sabe a lo que se enfrenta un ciudadano venezolano cuando no es contratado de una manera formal. Se enfrenta a que no pueda afiliarse a una seguridad social. Imagínese que esa persona se le accidente en su trabajo y no tenga, por ejemplo, los pagos al día de riesgo profesionales. Imagínense a lo que se puede enfrentar. Y no solamente el tema de multas o de cierres o este tipo de situaciones, ¿no? Sino pensar en la vida de ese ser humano que hoy en día le está colaborando en su empresa para que usted pueda vivir bien. Entonces siempre es un llamado, por favor, a todos los empresarios que nos están escuchando, a las personas que tienen empleados venezolanos, que por favor vayan y cumplan con el proceso de regularización. Aquí hay un detalle, muchachos, y es que según la resolución, lo que hemos estado leyendo desde anoche que se hizo pública, la resolución 0971 de 2021, esta resolución establece que el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización lo pueden seguir expidiendo los venezolanos que se encuentran irregulares en el territorio nacional solo con su cédula venezolana, y también lo pueden hacer hasta el 30 de mayo. En la página del Ministerio de Trabajo estaba publicado que hasta el 21 de mayo, pero ya esta resolución inmediatamente lo establece, que a partir del 30 de mayo no se van a comenzar a expedir más permisos especiales de permanencia para el fomento de la formalización. Entonces, esta es una vía, señores. Si usted entró, por ejemplo, después del 31 de enero del año 2021, señor ciudadano venezolano, señora ciudadana venezolana que está en edad laboral mayor de 18 años, usted con su cédula puede hacer el proceso de solicitud de permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, y de esta manera cuento con la maravillosa noticia de decirles que van a poder entrar al nuevo Estatuto Temporal de Protección si hacen este proceso de solicitud. La fecha límite, 30 de mayo de 2021. Ahora, Iván, aprovechando esta respuesta que nos has dado, ¿qué otro elemento, qué otros elementos son destacables para poder acreditar estar aquí en Colombia antes del 31 de enero?
Ok, miren, es importante, nos hemos dado a la tarea desde anoche hasta muy tarde de ir analizando, no hemos culminado de las 27 hojas, los 27 folios que incluye esta nueva resolución, pero hemos estado detectando algunas cosas que son básicas. Yo quiero arrancar estas buenas noticias especialmente tocando el artículo 38 de este decreto, de esta resolución. En esta resolución se habla de ese proceso de transición entre el permiso especial de permanencia actual y el nuevo estatuto temporal de protección. Entonces, personas que tienen permisos especiales de permanencia hoy en día y que pronto se les van a vencer, es importante que sepan que el artículo 38 de esta resolución 0971 de 2021, publicada ayer, les permite a ustedes que su permiso especial de permanencia sea prorrogado automáticamente hasta el 28 de febrero del año 2023. Es decir, usted no va, muy seguramente cuando usted intente hacer su proceso de renovación hasta un día antes de su permiso especial de permanencia, se va a encontrar con que a lo mejor la página le va a dar un error, ¿ok? Pero es importante que sepan que en la página de Migración Colombia existe un botoncito pequeñito que se llama consultar estado de PEP, ¿sí? Entonces, en ese botoncito de estado de PEP, ustedes van a poder entrar y van a poder sacar su certificado de vigencia de permiso especial de permanencia, ¿ok? Esa es la primera gran noticia. La segunda gran noticia es que quienes sean titulares de permisos especiales de permanencia, que no, hasta la fecha de hoy, no han podido renovarlo porque obviamente el sistema de Migración Colombia tiene sus problemas y no le ha permitido este inconveniente tecnológico poder renovar su permiso especial de permanencia. También de igual forma, es importante que conozcan que según el artículo 8 del decreto 491, su permiso especial de permanencia no está vencido, sigue vigente. ¿Ok? ¿Y cómo puede darse cuenta de eso? Entrando igualmente a este botoncito de consulta de estado de PEP, allí va a poder dar un clic, allí va a poder sacar y expedir su certificado de vigencia de permiso especial de permanencia. Por tanto, no está bien que nos suspendan a la población venezolana de algún servicio de salud, no está bien que le congelen o le bloqueen una cuenta bancaria, no está bien que nos suspendan a los niños de los colegios o de las actividades educativas o que no puedan acceder a alguno de estos servicios a razón de que físicamente el permiso especial de permanencia parece como que está vencido. Porque por encima de eso, no solamente existe el decreto 491, que le indica que el permiso sigue vigente hasta un mes después de superada la emergencia sanitaria, sino que también van a poder presentar su certificado de vigencia de PEP. Y esto tiene que ser acatado sí o sí por los funcionarios públicos y privados en Colombia. ¿Listo? Y la tercera gran noticia de este decreto, de esta resolución, perdón, es que los migrantes venezolanos que tengan o que cumplan, mejor dicho, con los requisitos previos de la resolución 2052 de septiembre y de la 2359 de septiembre, van a poder solicitar, en este caso, entrar a la página y sacar su permiso especial de permanencia si usted entró antes del 31 de agosto del año 2020. Si recordamos, esto estuvo vigente hasta hace muy poco, las personas, y hubo personas que se quedaron por fuera porque no conocían, no sabían que podían sacar el permiso especial de permanencia, o cuando se dieron cuenta ya la fecha había pasado. Entonces, vayan corriendo, entren a la página de Migración Colombia, porque si usted entró a Colombia antes del 31 de agosto del año 2020, sellando su pasaporte, usted va a poder sacar su permiso especial de permanencia a través de la página. Y esto va a estar habilitado, según lo dice la resolución, por un término de 3 meses, ¿ok? Más o menos hasta el 27 de julio puede estar habilitado el sistema para que usted pueda sacar su permiso especial de permanencia. Iván. Entre otras cosas, muchachos, entre otras cosas, hemos interpretado, nos hemos dado cuenta que este proceso de solicitud de nuevo estatuto temporal de protección tiene que cumplir necesariamente un proceso, ¿ok? El cual se establece primero en el registro único de migrantes venezolanos, que arranca el 5 de mayo, ¿ok? Segundo, el llenado de la encuesta socioeconómica, número 2, que es el paso número 2. El paso número 3 es asistir a la cita que le indique Migración Colombia para el registro de sus características en el sistema biométrico. Y si usted cumple con estos 3 requisitos, obviamente se entiende de que usted está solicitando el nuevo permiso por protección temporal. Un ejemplo muy sencillo, Alan. Si yo hago el registro único de migrantes venezolanos, pero no asisto a la cita,
no voy a poder tener el permiso por protección temporal. ¿Por qué? Porque se entiende que no cumplo estos requisitos de este proceso para solicitarlo. No es que automáticamente que yo me registre en el RUM, en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, automáticamente ya voy a quedar para que me asignen el PPT. No, señores, hay que cumplir con el paso a paso, porque si no se sobreentiende que usted no continúa con el proceso y que Migración Colombia no va a comenzar a hacer su expedición del permiso por protección temporal. Entonces es muy importante que cumplamos con estos paso a paso, que también lo estaremos publicando el paso a paso, va a estar disponible también en nuestro portal de YouTube en B Noticias. Mira, Iván, me están preguntando a través de mensajes de texto, me están preguntando dos cosas. Uno me dice si es posible presentar unos documentos notariados en donde unas personas de Colombia reconozcan que le conocen de vista, trato a ciudadano venezolano tal desde tal tiempo, lógicamente fecha anterior al 31 de enero. Y dos, hay otra persona me recuerda si el contrato de alquiler, el contrato de arrendamiento, también puede servir como documento de prueba. Ok, como lo estábamos comentando, miren, señores, muy importantísimo, sería genial. Yo sé que a veces es difícil comprender términos técnicos, jurídicos, pero me encantaría que cada ciudadano venezolano se diera la tarea de ubicar la resolución 0971 y se van al artículo 6. Y en el artículo 6, de una manera muy sencilla, van a encontrar ustedes en los literales, entre el literal número 1 y el literal y el parágrafo 4, ustedes van a encontrar todos los tipos de pruebas sumarias que pueden presentar. Entonces, un contrato de arrendamiento, sí señor, le cuento que un contrato de arrendamiento le va a servir para presentar una prueba para ser parte del nuevo estatuto temporal de protección. Como les dije ahorita, pasarlo por notaría, este paso no se va a perder en el camino porque le va a dar sustento, ¿sí? Le va a dar respaldo a un documento que usted va a presentar. ¿Por qué hablamos de respaldo frente a notarías? Porque precisamente después del parágrafo 1, en el parágrafo 1 nosotros encontramos algo que dice que Migración Colombia presume la buena fe de los declarantes. Sin embargo, serán rechazados los documentos respecto de los cuales se desvirtúe su autenticidad, su veracidad o se evidencie que son fraudulentos. ¿Sí? Eso es una actitud discrecional de Migración Colombia y es una investigación que evidentemente ellos pueden hacer y en esa actitud ellos pueden definir que hay un documento que es falso. Entonces, al pasarlo por notaría, usted está declarando en gravedad de juramento de que ese documento es cierto y lo estoy notariando porque es cierto. ¿Ok? Entonces, muy importante, muchachos, que sepamos que la modalidad de notariar los documentos privados le va a dar bastante respaldo a nuestra documentación para presentarla como prueba sumaria y ser beneficiados de este nuevo estatuto. Bueno, muchas gracias, Iván. De verdad que ha sido bastante ilustrativo a esta conversación contigo. Quedan muchos temas que tratar, pero yo quiero que des tu portal, nos des la dirección para que la gente pueda consultarlo. También a través de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela van a estar siendo publicadas informaciones que amplían estos detalles de este nuevo documento. Y también entiendo yo que hay una estrategia nacional de todas las organizaciones pertenecientes a la plataforma para hacer llegar a sus áreas de acción la información correspondiente, veraz y exacta de cómo acceder a este estatuto. Entonces, muchas gracias, Iván. De verdad que ha sido un placer haber conversado contigo. No, gracias a ustedes, muchachos. Gracias por el espacio. Estoy sumamente agradecido por esto porque nosotros somos los portavoces de la información veraz, de la realidad que necesita estar enterada nuestra población. Es importante que conozcan, muchachos, que estamos disponibles para todos ustedes en nuestras cuentas de redes sociales. Van a podernos encontrar en youtube.com/BNoticias, las dos primeras letras de Venezuela, noticias, todo pegadito, B Noticias. Ahí vamos a estar siempre publicándoles a ustedes información en temas de acceso a derecho y cumplimiento de deberes para poder lograr una migración responsable en Colombia. También estamos haciendo, invitamos a todos a que se unan porque desde el pasado martes estamos haciendo un maratón informativo a través de las cuentas de comunicadores venezolanos en Colombia.
Entre esas cuentas encontramos Somos de Noticias en Instagram. Ustedes pueden entrar a Instagram y buscan Somos de Noticias. Están los compañeros de Fraternidad Venezolana. Esta noche, a las 7:30 de la noche, tenemos un live donde vamos también a resolver estas dudas. Vamos a estar en vivo a las 7:30 de la noche por la cuenta Inmigrantes en Bogotá y Somos de Noticias. Todos estos días vamos a estar en vivo y en directo para responder y ayudar a nuestra población en todo este asunto. Lo otro es, antes de despedirme rapidito, quiero contarles a todos los líderes de la comunidad venezolana, si usted se perfila como un líder de la comunidad venezolana, que le interesa poder ayudar o que tiene ya una fundación o una organización ya constituida, o así no la tenga constituida, pero usted trabaja en replicar esta información, queremos invitarlo a que nos escriba al número 319-241-6678, lo repito, 319-241-6678, porque por allí nosotros vamos a estar disponibles también para ayudarlos a ustedes e incluirlos en todo este proceso informativo que vaya en función de atender a toda nuestra población venezolana migrante. Y no me quiero despedir sin hacerle un llamado responsable a nuestra población. Señores, no nos sumemos en ningún momento a ningún tipo de desmán, de manifestación, a ningún tipo de marcha, porque esta no es una lucha que nos compete a nosotros los venezolanos. Ayudemos y reconozcamos que usted como venezolano es la cara de su país, usted es el embajador de Venezuela, ¿listo? Entonces, lo que nosotros mostremos de Venezuela, eso es lo que se va a dar a conocer. Entonces, los buenos somos más, siempre vamos a estar disponibles para hacer el bien y para lograr estos espacios de representación sin incluirnos en ningún tipo de desorden en Colombia. Bueno, muchas gracias, Iván. Seguimos entonces en contacto y próximamente estaremos conversando y ampliando información. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. ¡Hey! Mejor pa' onda con ese tema, ¿no? Bien duro. ¿Qué les parece ese tema de Lucy Obregoso, cantante de música recia colombiana? Soltera y con plata, ha dicho ella en este tema, y con este tema iniciamos así nuestra segunda hora en esta edición de Meridiana de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Ahora en enlace con nuestra emisora hermana, La Voz del Río Arauca, que desde la Arauca Colombo venezolano nos lleva también a esa zona a comunicarnos con esa parte del país. Y saludamos a nuestro control máster ahí en La Voz del Río Arauca 1110 AM, a Roberto Alexis Rojas, a nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, y a todos esos oyentes fieles que están en este momento en sintonía. Queremos enviarle un cordial saludo a todos los oyentes que están en las diferentes poblaciones de Arauca, que son, y en las veredas, que son la parte que más está escuchando este programa de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, dicho por nuestro corresponsal Oliver Luyano. Qué bien, bueno ese reporte. Y la vi muy gozándose el tema, soltera y con plata. Aquí está Nancy Pacheco, soltera y con plata. ¡Dede quieto! Bueno, mire, en nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, nuestro colaborador, nuestro periodista Luis Alfredo González Pico, publica un artículo muy interesante sobre las mentiras del chavismo. Entonces ahí escribe lo siguiente bajo el título 3 mentiras chavistas, la mitomanía de la dictadura. Alfredo señala que se entiende como mitómano a una persona inclinada a mentir compulsivamente y sin el menor rubor o vergüenza. O sea, hay mitomanía absoluta en el gobierno de Maduro. En la historia mundial los mitómanos se han visto congregados a la izquierda, es decir, al comunismo y al socialismo, fascismo o dictadura. En el caso de Venezuela, pocas personas han practicado tanto la mitomanía, como es el caso de Hugo Chávez Fría, golpista fracasado, que luego llegó a la presidencia, y su protegido Nicolás Maduro, izquierdista de indefinida nacionalidad. Está bueno este artículo. Hoy conocemos apenas 5 de las mentiras más relevantes en el campo de infraestructura durante la tragedia chavista que ensombrece a Venezuela. La primera mentira: el segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Chávez lo prometió en el 2006.
Se hizo movimientos allí, una infraestructura de 10 kilómetros de largo con 3 islas artificiales que servirían de soporte para el trayecto del puente, una extensión de 5,2 kilómetros. Este puente se llamaría Nigale y se prometió, después de invertir 2.000 millones de dólares, que el puente estaría listo en el 2010. Es evidente que llegamos al 2010 y no hay nada de eso. También el tren Tinaco a Naco, otra de las mentiras de Chávez. Esa promesa viene del año 2009, se llamaba Sistema Ferroviario Nacional, un pomposo nombre que acabó en el olvido junto con la desaparición de millones de dólares. En el 2009 se colocó el riel fundamental, o sea, de dónde partía el ferrocarril, y se prometió para el 2012. Es evidente que no se hizo absolutamente nada. Era una línea que tendría una longitud de 478 kilómetros. No se hizo nada. Astilleros de Alba, del Alba. Esta mentira también de Chávez nació en el 2011 cuando se reunió con Lula da Silva y ambos vieron la península de Araya y dijeron, no, aquí se puede construir un astillero para fabricar tanqueros petroleros. Siguen las mentiras. Y siguieron las mentiras porque los dos mintieron. Metieron a los respectivos países en esta utopía que involucró al Banco de Desarrollo de Brasil, Petróleos de Venezuela y la multinacional de la ingeniería brasileña Andrade Gutiérrez, y un aporte nada más y nada menos de 637 millones de dólares se dieron en ese momento, que fueron financiados por las entidades involucradas. Según el propio Chávez, el astillero estaba en funcionamiento en el 2013. Bueno, ya ven que en el 2010 no se hizo el puente, en el 2012 no se hizo el ferrocarril y en el 2013 tampoco se hizo el astillero que construiría supertanqueros, según lo ofrecieron. Bueno, lo cierto del caso es que estas irregularidades obligaron a investigar en Brasil estos hechos, pero ni la Contraloría ni la Fiscalía General de Venezuela se han interesado en investigar este caso. En nuestros próximos contenidos, promete Luis Alfredo, seguiremos tocando algunas mentiras más con las que la dictadura chavista ha justificado 2 décadas de robo a gran escala y destrucción del país que fuera más próspero de América Latina, Venezuela. Es un artículo de Luis Alfredo González y ustedes lo pueden leer en nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. 3 mentiras chavistas, la mitomanía de la dictadura. Y Estados Unidos dice que los líderes venezolanos piden a senadores apoyar a migrantes con el TPS. Pues la carta enviada por 250 líderes y organizaciones venezolanas a los senadores Marco Rubio y Ries Scott piden el apoyo al proyecto de ley Secud Act, en el que se pondrá fin a la incertidumbre de 650.000 amparados con el Estatuto de Protección Temporal, entre ellos 320.000 venezolanos. Al menos estos 250 líderes de organizaciones venezolanas pues presentan esta carta a los senadores para pues tener este tipo de estatus de protección temporal u optar por la ciudadanía. La carta enviada este miércoles pide a los legisladores que apoyen al proyecto de ley Securat, en el que se podría fin a la incertidumbre, como dicen los firmantes, a los 650.000 amparados con el TPS, entre ellos esos 320.000 venezolanos que en su mayoría pues residen en Florida. Bueno, y hoy se cumplen 87 años del nacimiento de Luis Aparicio, un venezolano insigne en materia del deporte. Nació en Maracaibo en 1934 y es el único venezolano exaltado al Hall de la Fama del béisbol de las Grandes Ligas. Nació en la ciudad de Maracaibo, repito, un día como hoy, en 1934. Jugó en la posición de campo corto en las Grandes Ligas durante 18 temporadas entre 1956 y 1973. Dio sus primeros pasos con el equipo Gavilanes en el 18 de noviembre de 1953 y hasta el 2011 era el único venezolano exaltado al Salón de la Fama y fue considerado por la prensa deportiva como uno de los mejores y más veloces campocortos de todos los tiempos. Luis Aparicio se convirtió en la inspiración de varias generaciones de beisbolistas venezolanos, todavía lo sigue siendo, y esto ha hecho que el béisbol se haya transformado en el deporte nacional en Venezuela.
Y en medio de la crisis de salud que se viene presentando en Venezuela, al menos 10.000 venezolanos con VIH han emigrado para salvar sus vidas. Los migrantes venezolanos pertenecientes a la comunidad LGBTI pues buscan el acceso a la salud, medicamentos al llegar al país receptor. Sin embargo, esta tarea pues se complica por las dificultades para acceder al sistema sanitario debido a la discriminación por su nacionalidad. Esto pues es lo que expone el informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello sobre esta movilidad y esta diversidad. Entre 8.000 y 10.000 venezolanos han abandonado el país en busca de tratamientos por VIH que les permitan salvar sus vidas. Esto lo revela una investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Bueno, yo me acuerdo que en Venezuela había una empresa naviera privada llamada Conferri. Era una de las grandes empresas de transporte en Venezuela, transporte marítimo, y era una líder a nivel de Caribe latinoamericano. Bueno, lo cierto del caso es que esos tiempos quedaron muy atrás, porque ahora hay una empresa llamada Paraguaná que hace el transporte naviero que antes hacía la empresa privada. Esta es una empresa pública. Bueno, el ferry Paraguaná 1 de la empresa naviera con el mismo nombre se quedó ayer varado por 10 horas en alta mar, poco después de zarpar del muelle de Puerto de Guanta hacia el puerto del Guamache en Nueva Esparta. Los pasajeros que iban a bordo confirmaron que poco después de zarpar a la 1 de la tarde y hasta pasadas las 11 de la noche el buque estuvo varado cerca de la costa del estado de Anzoátegui. Trabajadores de la empresa de transporte marítimo confirmaron la información, pero no se identificaron, ni que fueran bobos para votarlo, ¿no? Si metieron preso. La forma en como lo dicen, ¿no? Ellos, ¿qué? Se van a colocar a decir claro, las cosas, ni que ¿no? fueran bobos. Si metieron preso a un trabajador de los ferrocarriles que hizo una broma, porque fue una broma como hacemos todos los venezolanos, hizo una broma de la vacuna china. Estos habrán dicho, no, si decimos que el ferry se varó, nos botan, nos torturan, nos envían, no sé, al DIN. Con esa broma perdió el trabajo, Claro, hasta demandado salió. Pero bueno, volviendo a esta nota, que es la importante. Estos trabajadores de la empresa de transporte marítimo informaron que el buque se quedó varado, pero fue remolcado de regreso a Guanta, y en el desembarco de personas y vehículos se hizo pasar las 12 de la medianoche. Pasajeros indicaron que pasaron horas sin saber si estaban reparando o serían devueltos a tierra firme. Otros pasajeros contaron que solamente en esas horas que estuvieron allí varados le dieron 2 pastelitos y un jugo durante la espera. Esto de verdad que suena gracioso, pero hay que verse con unos niños en alta mar, en una nave que no se sabe si la están reparando o la están devolviendo, y apenas 2 pastelitos y un jugo. Si no llevaron refuerzo, hermano, la pasaron bien mal. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el primer informe de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. Mis amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, estamos acá en este recorrido por Arauca, constatando pues la situación de nuestros hermanos venezolanos, compartiendo con ustedes la historia de cada uno en esa búsqueda de bienestar para su familia. Conmigo está un barquisimetano. Buenas tardes, bienvenido Jonathan. ¿Nos dices tu nombre completo? Jonathan Manuel Estrada. Jonathan Manuel Estrada. ¿Qué edad tienes tú, Jonathan? 41. ¿Hace cuánto tiempo estás acá en Arauca? Tengo poco tiempo, como 15 días. 15 días. ¿Por qué decides venirte de allá de Barquisimeto? Por el trabajo, no se consigue. ¿A qué te dedicabas allá? Mecánico automotriz. Mecánico automotriz. ¿Tenías tu trabajo allá en...? Sí, señor. ¿Y cuánto era el ingreso? Depende de los carros que llegaban en la semana. ¿Ganabas por porcentaje de Sí, trabajo? señor. ¿Y te alcanzaba para cubrir los gastos de tu familia? No. ¿Con quién te vienes? ¿Cuántos forman tu grupo acá en Arauca? Formamos 5 personas. ¿Y cómo se vinieron? A pie. ¿A pie? ¿Cuánto tiempo duraron? 20 días. ¿Cuánto? 20 días. 20 días. La gente le daba... Sí, nos llevaban por el camino.
¿Le daban algo de alimento para Sí, que...? señor, por el camino dan algo de alimento. ¿Y aquí dónde estás ubicado? Por los lados del puente. ¿Estás viviendo allí en el puente? En un ranchito. ¿Y con quién estás aquí? Con mi esposa y 3 muchachos. Y 3 muchachos. ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Qué edad tienen? Tiene 7, 5 y 2. ¿Cómo tomaron la decisión para venirse? Oye, amigo, la situación es que estaba muy fuerte y el sueldo no alcanzaba para nada. Y decidieron tú y tu esposa, vámonos. Venirnos, sí. ¿Y aquí en Arauca han visitado alguna organización, han pedido ayuda? No, ¿Cómo les han recibido? nos han recibido bien, gracias a Dios. ¿Tienen contacto con paisanos de allá? No, ¿Y aquí la gente de Arauca qué te dice? sí, me han ayudado mucho, gracias a Dios. ¿Qué tipo de ayuda te han ofrecido? Con comida y eso, y ropa y eso. ¿Y qué planes tienes, Coño, Jonathan? Trabajar, patrón, ¿qué más voy a hacer? ¿Has buscado trabajo, has tocado puertas? Sí, he buscado, he tocado. ¿Y qué te dice la gente? Coño, que cuando tenga me dan trabajo. Pues. ¿Y día a día qué haces? Cuando no has conseguido el trabajo fijo, ¿qué haces para sustentar la familia? Barrer, cortar monte, cualquier cosita que se haga ¿Y tu esposa a qué se dedica? en la casa. ¿Qué mensaje tienes tú para la gente que está allá en Venezuela, que se quedó? Bueno, que busquen la manera de sobrevivir, porque si no se salen de ahí con ese presidente que tenemos, no sirve por una vaina, que se salgan o vean qué van a hacer, porque es arrecho estar ahí en Venezuela. ¿Y aquí te piensas quedar por largo tiempo hasta que cambie la situación de Venezuela? Sí, hasta que saquen a ese presidente ahí. Bueno, Jonathan, gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Quiero que dediques pues palabras finales a la audiencia de Siempre Venezuela. Bueno, amigos, seguimos en este recorrido. Jonathan me dice, no, dígalo usted, en este recorrido por Arauca. Bueno, el reporte con no de Oliver Luyano, el amigo de todos. Y sí, a veces uno se encuentra en la calle entrevistado, pues difíciles, y parece que ese fue el que le tocó hoy a Oliver Luyano. Bueno, y no debo de invitarlos nuevamente a que se den un paseíto por nuestra página web, siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. Allí pues tienen informaciones, noticias que son propias de nuestro portal y otras comentadas también. Tenemos esta información de la nacionalidad indefinida de Maduro. De tenerlo todo a pedir ayuda, el socialismo llevó a Venezuela a recurrir al Programa Mundial de Alimentos. Las 3 mentiras chavistas, la mitomanía de la dictadura, la cepa brasileña podría evadir la inmunidad previa, deberes y derechos de las mujeres y una demostración de la incompetencia de la ONU al nombrar a Irán, nada más y nada menos que como presidenta de la Comisión de Defensa de Derechos de la Mujer en las Naciones Unidas. O sea, eso es totalmente absurdo. Y otras informaciones interesantes, además que a través de la página usted puede hacer comentarios, enviarnos material, información, cosas que usted considere que deberíamos tener en nuestros noticiarios y también en nuestras plataformas de información. A través de la página web usted puede hacer esto, enviarnos audios, videos, información general que usted considere sea prioritaria, sea necesaria comentar o difundir a través de nuestro programa. Y seguimos entonces, Nancy. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ajá, búsquese su barrigón, señora. Y que de eso sí encuentra. Eso sí abunda, como las matas en el monte. Búsquese su barrigón, el tema de Jennifer Mora, una cantante también recia, que nos ha traído y nos ha alegrado la tarde en este cierre de la jornada del día de hoy, en este pedacito de la torta que es Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y hemos hablado, Alan, de emprendimientos y que el tequeño se ha vuelto un ícono y se volvió un ícono a nivel internacional, pero también el cachito venezolano irrumpe con éxito en Santiago de Chile. Falta poco para cumplir 4 años en Santiago de Chile.
Los caraqueños Paola Cabellos y Carlos Posada comienzan a ver cómo se consolida el fruto de sus sueños con Snacky Table, un emprendimiento gastronómico que seduce los paladares con cachitos y tablas para picar. Pues para triunfar como emprendedores gastronómicos estos venezolanos en el exterior no basta con invertir, preparar productos atractivos y disciplinarse. Siempre, sin duda, se debe tener una razón. Tino y trabajar en equipo con mucho amor. Esto pues es la fórmula que vienen manejando estas dos personas venezolanas, Paola y Carlos, que trabajan con muchísimo entusiasmo, con muchísima energía, que son responsables, son parejas, son esposos, son caraqueños, que llegaron a Chile en pleno invierno en el 2017 y ya pues son casi 4 años donde pues consolidan este gran sueño. Bueno, y es que el cachito es delicioso, el cachito con café con leche es muy sabroso y es parte de una tarde tradicional de un venezolano, comerse su cachito en la panadería o bien temprano en la mañana antes de ir a trabajar. Bueno, y la periodista Sebastiana Barraez hoy publica en sus redes sociales este tema. La propaganda del régimen de Maduro resaltó la despedida de uno de sus dirigentes, pero los soldados muertos en la frontera tuvieron un discreto homenaje. El énfasis de los medios de comunicación, dice Sebastiana Barraez, y redes sociales del gobierno venezolano se colocó en la muerte de Aristóbulo Istúriz, dirigente que participó en varios partidos hasta ocupar varios cargos del gobierno chavista. En los cuarteles, paralelamente, hubo una acción distinta. Compañeros de los militares asesinados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia manifestaban su rabia ante lo sucedido con los soldados muertos y otros desaparecidos. La tía del sargento mayor Wilmer Garavito Ferrebús reconocía ante la periodista Natael Sánchez que la familia había sido burlada con la entrega del cadáver que esperaban durante horas en el estado Zulia. En Caracas, el ejército estaba haciendo un homenaje discreto en un sitio con poca luz y sencillo protocolo con los ataúdes de los 4 militares del ejército asesinados, mientras la Armada hacía uno similar con los otros 4 soldados caídos en Apure. Todo esto contrastaba con las rimbombantes honras fúnebres que le hicieron al dirigente del partido de gobierno que murió en el marco de una operación en una clínica en Caracas. Se visibilizó la muerte de Istúriz y simultáneamente se buscó opacar la de los militares asesinados por la guerrilla en Apure. En los cuarteles paralelamente hubo una acción distinta. Esta situación pues genera molestia y rabia en la Fuerza Armada Nacional, más molestia de la que ya había el hecho de que esto haya pasado por debajo de la mesa, como si quisieran ocultarlo, como si estos militares fallecieron y no son mayor cosa que militares muertos. Y esta situación, a pesar de que el gobierno de Maduro insista en tratar de minimizar el impacto de esta situación dentro de la Fuerza Armada y también en la población, esta situación le va a traer una permanente piedra en el zapato a la gestión madurista y su relación con los militares. Los militares no le van a perdonar a Maduro ese desprecio, ese hecho de que primero los llevaron a una muerte segura. En segundo lugar, que los dejaron tirados ahí, dejaron sus cadáveres tirados ahí como si fuera cualquier cosa. En tercer lugar, que haya sido la guerrilla quien recogió esos cadáveres. En cuarto lugar, que el gobierno insista en tapar la relación con la guerrilla. En quinto lugar, que esos cadáveres fueron trasladados casi de manera anónima hacia sus lugares de destino. Y también que los familiares hayan sido informados de manera insuficiente sobre esto. Todo eso acumula rabia. Hay mucha rabia dentro de la Fuerza Armada Nacional y eso no es muy bueno para el gobierno de Maduro. Y hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre el caso de Ale Saab. También en ese caso de Ale Saab, su madre ha fallecido por COVID-19, pero en este momento también falleció el padre de Alex Saab por COVID-19. Luis Saab Rada, padre de Ale Saab, murió este 29 de abril en la ciudad de Barranquilla, 9 días después de que su esposa María Morán Saad de Saad falleciera por causas del coronavirus. Este jueves, pues lamentablemente fallece el padre y el inmigrante, era un inmigrante libanés, Luis Saad, padre de Ale Saad, presunto testaferro de Nicolás Maduro. La muerte del señor Saad Rada, de 83 años, se produjo 9 días después del fallecimiento de su esposa. Nacido en el seno de una familia palestina libanés,
que llegó a Barranquilla a mediados del siglo XX. En la ciudad pues formó un hogar y varias empresas del sector textil. Bueno, esta situación de Padrino López, pues de verdad que no sé qué imagen puede tener actualmente los militares de su ministro de la Defensa. Pero Padrino López estuvo en un acto en el Consejo Legislativo y el Consejo Municipal de la ciudad de Barinas, en el estado de Barinas, muy cerca del sitio de operaciones en donde se vienen realizando acciones supuestamente de control de la FARC. Él estuvo allí para la recepción de la antorcha bolivariana bicentenaria y portadora del fuego bolivariano y patriótico, y en su discurso manifestó, casi al margen, un aplauso para nuestros héroes, para nuestros mártires, para los que fueron a entregar su vida en base a un juramento allá en la frontera para defender la patria, la que será de nuestros hijos y nietos y de los hijos de nuestros nietos. Bueno, pura palabra hueca. Pidió elevar plegarias por nuestros compañeros que, cumpliendo con el juramento de defender la patria hasta el último aliento, han trascendido el plano terrenal en combate contra grupos irregulares colombianos en nuestra frontera. Fíjate que insisten en no reconocer que es el Frente Décimo de la FARC, sin mencionar ni siquiera cuántos militares fueron asesinados, cuántos están heridos, y mucho menos que la FARC fue la autora del atroz hecho. Padrino visitó los lugares comunes del discurso, a pesar de enfrentarnos al imperio más genocida conocido en la humanidad, y a pesar de sus aliados regionales, hemos mantenido de pie la República y volveremos a hacerlo. Pero no menciona para nada las razones y cómo fallecieron estos muchachos en esta operación militar. Área que le corresponde, área de la cual usted es el único y absoluto responsable. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Gracias Nancy y Alan allá en los estudios. Desde acá queremos tocar un punto bien importante para Venezuela, y es el hecho de que hay un llamado a elecciones y las organizaciones políticas están prestas, pues muchas, para participar. Muchos dirigentes observamos preparando sus comandos y toda esta parte, que nos llama mucho la atención, habidas cuentas de que la oposición en reiteradas oportunidades ha llamado a lo que se conoce como la abstención, a no participar. En este sentido, amigos, hemos querido tocar la opinión de dirigentes políticos, de la ciudadanía, con respecto a la posición, si acudir o no acudir. En primer lugar tenemos la participación de Juan Carlos Aray. Él es el dirigente del partido Acción Democrática. Escuchemos. Saludos, hermanos. Es importante que participemos y no abandonemos los espacios, ya sea Asamblea Nacional, Consejo Legislativo, Gobernaciones, Alcaldías, Presidencias, porque te recuerdo que hoy la oposición maneja un reconocimiento internacional a través de un liderazgo creado por el voto. El voto fue quien llevó a Henry Ramos, a Guaidó y a todos los diputados de la Asamblea electa en el 2015 a través del voto. Gerardo Guaidó Márquez fue diputado electo por voluntad popular en el 2015, donde nosotros en unidad logramos vencer al régimen de Nicolás Maduro, y que no se administró bien el triunfo en el momento cuando Henry Ramos asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, porque ahí yo recuerdo en cadena nacional donde Henry Ramos sentó al presidente Nicolás Maduro y le dijo las cosas, pero de repente lo que se convirtió eso fue en una negociación que nos llevó al término que quería el país, que era la salida de Nicolás Maduro en un tiempo, un acuerdo para que en el país hubiera gobernabilidad y hubiera esperanza para los venezolanos. No se logró nada, se logró fue perder el tiempo hasta que llegó
llegaron los otros presidentes de la Asamblea Nacional, se fue perdiendo el tiempo y llegó Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino y ahora cogen el mismo estilo de Henry Ramos del 2005 de no querer participar, que es beneficioso para el gobierno nacional, para el PSUV, para Nicolás Maduro y para su combo de militares y civiles corruptos. Yo apenas tengo 31 años y no estoy de acuerdo con que abandonemos la vía electoral. La vía electoral es importante para tener a la gente activa, para tener a la gente en la participación, para tener a los dirigentes buscando los escenarios y encontrándose con el pueblo, así sea por redes sociales, porque tú sabes que el tema de la pandemia es bastante difícil asistir a las comunidades y hacer reuniones, asambleas. Lo más que se puede hacer es una visita puntual y estar pendiente de la gente por las redes sociales, por los mensajes de texto, y de verdad que no veo otra salida que no sea la electoral para el país. Es la única vía que queda en Venezuela. Ya vemos que Estados Unidos quiere reconocer a haberse nombrado por la Asamblea de Nicolás Maduro, quiere negociación, quiere que el gobierno afloje, porque es que ellos no van a hacer una intervención en Venezuela, cosa que muchos dirigentes esperan y mucha gente se deja engañar por unos dirigentes que llaman a no participación electoral y que después se quedan en chinchorro nada más que lanzándole plomo a los opositores que hoy estamos buscando una salida para el país. Carlos, ¿cómo convencer al pueblo de la participación o de la importancia de participar en este evento electoral? Hermano, el pueblo está convencido y la ruta es que todos nos unamos para que el pueblo se dirija a las urnas electorales masivamente a votar y a cuidar los votos para ganar la mayoría de las gobernaciones y la totalidad de las alcaldías del país, y que las cámaras municipales estén en manos de la oposición y también los consejos legislativos. Ese es un aglutinamiento de fuerzas para ayudar a que salga la dictadura de Nicolás Maduro. Mis amigos, también consultamos la opinión del profesor Alexander Lugo Chacín del Estado de Aragua. Alexander es presidente de la Fundación para el Desarrollo Social y Cultural de Aragua. Al respecto nos dice: Claro. ¿Cómo es posible que el gobierno o las noticias te indiquen a ti que el próximo rector, y que lo pueden colocar hasta como presidente del CNE, es Elvis Amoroso? Elvis tiene un pasado oscuro, viene siendo, fue militante del PSUV, fue uno de los duros del alto gobierno, contralor de la República. Sus actuaciones son muy grises y lo quieran poner como miembro del CNE. Ya ahí es para no participar en este proceso. Vamos a seguir cayendo en el juego y no, hasta que no exista un nuevo CNE y que la mayoría de los miembros del CNE no hayan tenido ni siquiera dirigencia, hayan sido dirigentes de ningún partido político, ni siquiera de los partidos de oposición, ni siquiera del partido del gobierno. Tiene que ser, yo apostaría que los miembros del CNE, para que pueda generar confianza en el país, tienen que ser gente de la sociedad civil o de la academia. Tienen que ser rectores, gente que no haya estado involucrado en relaciones con partidos políticos, porque ya ahí rompe la parcialidad. Existe demasiada improvisación, falta de coordinación, falta de planificación. Una de las cosas fundamentales es que nuestra clase dirigente, tanto de la oposición como del gobierno, está desconectada de la realidad. No se dan cuenta de esta gran realidad que está viviendo el país, y vemos muchas cantinfladas de ambas partes que no se adaptan a los momentos de crisis que está viviendo el país. Necesitamos una clase dirigente que esté en consonancia con el país. Necesitamos una nueva generación que piense en el país, que tenga un proyecto de país de donde todos podamos caber y donde podamos salir adelante de tanta improvisación. Bueno, mis amigos, allí teníamos la opinión de un dirigente político, de Juan Carlos Aray, dirigente del Estado Guárico, y del profesor Alexander Lugo, una persona vinculada a la academia y a la formación, a la cultura.
y allá en el estado Aragua, y eso es pues parte de la opinión que nosotros estamos pulsando, Nancy y Alan, para conocer pues definitivamente la última palabra la tendrán los ciudadanos que acudirán o no acudirán a este proceso electoral. Mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Bueno, es el segundo reporte de Oliver Luyano y es el dilema de la oposición, participar o no participar en las elecciones. Esperar que se defina el CNE o trabajar ya bajo la línea de enfrentar un proceso electoral en adversidad. Son decisiones difíciles pero trascendentales porque van a definir el futuro de Venezuela. Lo que va a generar el cambio. Sí, es definitivo esto. Bueno, y seguimos con las informaciones. Hay una campaña intensa en Venezuela sobre el tema del abuso sexual. Esta campaña se inició muy discretamente y ha cogido una fuerza en redes sociales contundente al punto de que hay mujeres contando sus historias de abuso sexual en redes sociales. Pero también estas historias han involucrado a representantes de todos los niveles, artistas, escritores, periodistas, políticos, gente, empresarios, gente común y corriente. O sea, han salido una serie de historias terribles que uno puede llegar a la conclusión de que hay una enfermedad muy seria en la sociedad venezolana, además de todas las que hay, una enfermedad muy seria en donde la mujer empieza a denunciar con fuerza estas violaciones a sus propios derechos. Y lo han hecho con mucha fuerza. Se ha involucrado a periodistas como Willie McKay, a artistas como Alejandro Dijo, Tony Maestracci, y sigue incrementándose la cifra. Una lista muy grande. Sigue incrementándose la cifra y yo me sorprendo porque es un destape. Esta campaña de denunciar los abusos sexuales en contra de la mujer en Venezuela se ha destapado y está involucrando a todo el mundo. Repito, no caiga quien caiga, ¿no? Sí, y por lo menos hay algunos que han reconocido que efectivamente en una etapa de su vida pues han abusado de alguna manera, en algún grado de abuso a la mujer y han tenido que retirarse de medios de comunicación, han tenido que retirarse de sus propios trabajos, o sea, es una situación de verdad, me sorprende, de verdad que yo estoy sorprendido con la fuerza que ha cogido esto. Y hay mujeres como Linda Loaiza, venezolana, que fue agredida brutalmente, a ella se le desfiguró en una agresión de ese tipo, y está solicitando esta abogada, Linda Loaiza, la investigación del fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, el fiscal chavista Tarek William Saab, para abrir la investigación penal sobre estos casos públicos que han sido denunciados por mujeres a lo largo y ancho de Venezuela. Esto abre un nuevo capítulo de tragedia al país. De escándalo. De escándalo, en un país lleno de escándalo. O sea, Venezuela... Se le suma otro más. Sí, no descansa. Sobre el tema de Venezuela no descansa. Siempre hay un escándalo. Tenemos a los militares, tenemos al gobierno de Maduro, tenemos la corrupción, y ahora la violencia contra la mujer. Ojalá esto concluya en algo que depure el alma de la sociedad venezolana, que se ha visto de verdad bastante conflictuada en los últimos años, y que se exprese de verdad no solamente estos casos, sino los casos que vimos de abuso con los niños, en donde los niños están siendo objeto de negocios en los tribunales y donde se está generando un tráfico de niños a partir de decisiones de tribunales venezolanos, según lo han denunciado diversas organizaciones. O sea, tenemos tantos temas de verdad que a veces producir un programa como este se hace bastante cuesta arriba, no porque no falten noticias, sino porque abunda tanta la información que uno tiene que hacer una selección para que quepa en estos espacios. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales, de la página web,
y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas en las redes sociales, a Alex Meneses, a Lance Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Recuerden ustedes, estamos de 5 a 6 de la tarde a través de esta señal 1400 AM de La Voz de la Gran Colombia.